y como hemos venido diciéndolo en repetidas ocasiones, pues la historia la podemos concebir o hacer la metáfora, la analogía con un péndulo que pues se mueve de un lado a otro. Y en este caso, el funcionalismo se va a considerar como una respuesta en contra del Art Deco. Sabemos que tanto el Art Deco como el Art Nouveau son estas corrientes arquitectónicas que pues se desprenden más del diseño y lo que buscan es generar una ornamentación en las fachadas, en los edificios. Y en este caso el funcionalismo lo que decreta, lo que va a decir es que no es necesario ningún adorno, no es necesario ninguna decoración extra a lo que el propio edificio puede necesitar. Por lo tanto, entonces, vamos a tener al funcionalismo como esta respuesta contraria, este ir y venir del péndulo hacia el otro lado. Nosotros venimos saliendo todavía de esta búsqueda, de este nacionalismo en la arquitectura mexicana, en donde lo que se pretende es encontrar dónde reside la tradición, dónde reside el verdaderamente esencia del ser mexicano, ¿no? Y entonces, pues está en esa búsqueda, en la búsqueda que va a probar un poco en, lo habíamos visto, en los neos, en el neo indigenista, en el neocolonial, y ahora pues con estos guiños que se realizan con el Art Deco o el Art Nouveau. Y bueno, en este caso, el funcionalismo va a tratar de realizar una crítica, en el caso de México, obviamente, ante la incapacidad que tuvo la revolución por resolver las reivindicaciones sociales. Es decir, esto que se buscaba como la justicia, la dignidad, la tierra, el acceso a la educación, a la cultura, a la salud, pues en realidad no se alcanzó a llevar del todo, ¿no? Por eso es que también desde la propia arquitectura se va a reaccionar en contra del neoestilismo. ¿A qué me refiero? Pues en contra del neocolonial, en contra del neoindigenista, en contra del neovirreinal, ¿no? Y bueno, por supuesto también de todas estas vanguardias, como lo va a hacer en su momento el Art Nouveau y el Art Deco. Por lo tanto, lo que va a buscar el funcionalismo ya en nuestro país es incorporar a la construcción local el concepto de arquitectura racionalista, es decir, una arquitectura que ya fuera pensada, meditada, organizada, que fuera casi como un mecanismo, como un engranaje en donde todo tenía que ensamblar y servir para un fin determinado. Lejos ya tendría que quedar la ornamentación excesiva en las fachadas, por ejemplo, que tendría un mascarón neoindigenista, o lejos tendría que quedar la decoración de un frontispicio en donde nos hiciera un recuerdo a la arquitectura barroca, a esa arquitectura neocolonial que ya no tenía ningún sentido de ser. Por lo tanto, la arquitectura racionalista que se estaba generando desde la Bauhaus, desde el movimiento internacional, también llegaba a México, pero llegaba y tocaba o coincidía con esta inconformidad que dejó, en este caso, pues la Revolución Mexicana. Además, hay tres ideas fundamentales que van a ayudar a que en nuestro país la arquitectura funcionalista pueda tener impacto. El primero, perdón, es el problema de la vivienda colectiva. Eh, con la redensificación de las ciudades y con la migración de la gente del campo a la gran metrópoli de la Ciudad de México, pues espacios que anteriormente eran potreros, que eran lotes baldíos, que eran ranchos, que eran haciendas, van a enfrentarse a la necesidad de pues fraccionarse para poder generar espacios de vivienda, pero ya no una vivienda unifamiliar, sino una vivienda colectiva que de alguna manera permitiera en un mismo espacio reducido pues el poder convivir varias familias. Pero además también estaban pugnando, estaban peleando porque la arquitectura presentara una sinceridad expresiva, es decir, que a partir de la función que tenía que realizar era la forma que iba a tomar, ningún ornamento añadido, ninguna, digamos, como decoración extra o demás que pudiera estar. Y por supuesto también tenían que estar presentes los conceptos teóricos
provenientes de la arquitectura racionalista y sobre todo de los 5 puntos para una nueva arquitectura que propuso en su momento Le Corbusier. Y él mismo va a concebir a la casa, a la habitación, como una máquina de habitar. Hay que recordar algo importante. En este momento, tanto México como el mundo empiezan a entrar a una modernidad en la que se creía que las máquinas, las herramientas, la tecnología, el desarrollo nos iba a llevar a una mejor calidad de vida. Y bueno, me parece que pasó como en la primera revolución industrial, en donde esos ideales de progreso, de desarrollo, pues también se van a venir abajo porque no se alcanzan a complementar. Sin embargo, eran las aspiraciones que en ese momento se veían. Y sobre todo, en Europa está pasando algo, están saliendo de guerra, es el periodo de entreguerras, hay una devastación tremendísima en Europa y hay que volver a reconstruir, pero ya no se podía reconstruir con la misma estructura que se había hecho antes, había que hacerlo con un modelo mucho más práctico, un modelo mucho más, pues vamos a decirlo, económico, pero también eficiente. Es decir, algo que no tuviera nada de más en la composición. Es ahí como Le Corbusier va a postular sus 5 puntos, es decir, la construcción sobre pilotes, plantas libres, ventanas corridas, una azotea que hiciera a la vez de jardín para recuperar ese espacio perdido y sobre todo algo sumamente funcional, algo que pudiera servir para las diferentes actividades que además, como lo pueden ver aquí en este esquema, lo mismo puede adaptarse para hacer una vivienda, que para hacer un hospital, que para hacer una escuela, que para hacer quizá un asilo, un orfanatorio, es decir, la versatilidad de la vivienda a partir de esta concepción racionalista de saber qué cosa iba en cada lugar para concebir a la casa precisamente como una máquina de habitar. En este espacio les pediré que revisen ustedes con calma el video que también está en la liga de los 5 puntos hacia una arquitectura, una nueva arquitectura, que es lo que propone, pero ustedes ya con calma lo revisarán y lo podrán ver. Uno de los grandes hitos o de los grandes referentes de esta arquitectura funcionalista la vamos a encontrar en la casa que fue hecha para el pintor Osenfante y fue hecha precisamente por Le Corbusier en 1922 en París y buscaba precisamente los postulados de que esta arquitectura nueva, pues para generar espacios de habitación, tiene que ser higiénica, es decir, la limpieza, el orden, la pulcritud tenían que predominar, además con un amplio sentido social, insisto, una Europa de entreguerras, ¿no? Devastada, empobrecida, pues tenía que buscar esta justicia social y sobre todo que fuera acorde a los nuevos tiempos. ¿Cuáles son esos nuevos tiempos? La modernidad. Una modernidad que implica el desarrollo de adelantos tecnológicos, la aplicación de aquellas cosas que pudieran ayudar a mejorar la vida y donde la movilidad y la máquina se incorporan en una representación simbólica. Y cuando hablamos de movilidad y máquina, pues hablamos de automóviles, ¿no? Por supuesto que en este momento el gran desplazamiento de masas a través de los aviones en muy poco tiempo, la mejora continua en los automóviles van a ser ese símbolo de la modernidad. Claro, nunca nos imaginamos el gran problema que nos crearíamos como lo tenemos al día de hoy, pero pues es así como en aquel lejano 1922 se concebía. Y aquí lo pueden ver, es una estructura que ciertamente está construida sobre pilotes, donde le da una importancia fundamental a la parte del garage, o lo que sería el equivalente a la cochera, puesto que está en conjunción con la vida moderna, es decir, la máquina de habitar, y al tratarse de un pintor, tenía que tener dos espacios muy claramente establecidos, ¿no? Un espacio destinado para la vivienda, es decir, para la vida en familia, para la vida íntima, la vida privada, y otro espacio destinado para el desarrollo de sus actividades artísticas, es decir, la pintura. Y entonces tenemos la creación de espacios
totalmente iluminados, con una orientación al norte, que es la mejor luz que pueden recibir los pintores al momento de estar realizando sus actividades, y por supuesto espacios que sirvieran específicamente para lo que fueron diseñados, ¿no? Entonces es lo que quizá ahora podríamos denominar en esta intención casi de corte minimalista, en donde buscamos quitar todas aquellas cosas que son excesivas para el entorno, para el espacio, y donde lo que se hace o lo que se construye tiene una función exclusiva. Y por supuesto, bueno, ha recibido muchas adecuaciones, muchas modificaciones, como la vemos, es como se encuentra al día de hoy, pero además también vean esta, digamos, reminiscencia o recuerdo fabril, es decir, de las fábricas, en la que le ponen con este diente de sierra en el cual se permite el ingreso de una mayor cantidad de luz para poder iluminar el interior del estudio del pintor Osenfant. Y en el caso de México, pues lo que vamos a tener es un eco, una casi copia, una casi reproducción de lo que va a ser la Maison Los Enfants, con la casa estudio de Diego Rivera. Para 1932, este pintor mexicano le solicita al arquitecto Juan O'Gorman que le diseñe, que le haga su casa estudio. Esta casa estudio ubicada en el Pedregal de San Ángel, no en Coyoacán, como ubicamos a la casa de Frida Kahlo, sino en San Ángel, es decir, un pueblo a las afueras de Ciudad de México, sumamente arbolado, con algunas quintas o villas de carácter neocolonial, y entonces tenemos esta finca sumamente vanguardista que en los anales de la historia de la arquitectura se tiene considerada como la primera casa funcionalista que se construyó en México. Se pueden imaginar ustedes el revuelo que causó para la sociedad de la época y sobre todo para lo que se estaba haciendo, ¿no? Y aquí volvemos a ver esta réplica de la construcción sobre pilotes, las plantas libres, los acristalados de lado a lado, la reminiscencia fabril con la adecuación de los dientes de sierra para capturar luz, las helicoidales en las escaleras que pueden ir haciendo esta conexión hacia el área habitacional o hacia el área del estudio. Y justo a un lado se encuentra la casa también diseñada para la misma Frida Kahlo. Aquí podemos ver ya la imagen completa, ¿no? Pero además vean cómo ese funcionalismo se abraza o llega aquí a México sin renunciar a esa esencia de la mexicanidad, ¿no? Aunque bien pudiera parecer esta reminiscencia de fábrica muy industrial, aún así tenemos todo este coqueteo con lo mexicano, es decir, podemos ver esta cerca, ¿no? De estos cactus, de estos órganos, pero además los colores, el azul añil, tan representativo de la arquitectura maya, o el rojo ocre, que nos recuerda a la grana cochinilla, y bueno, todas estas estructuras que ciertamente son un ejemplo muy claro del funcionalismo con esta maravillosa escalera helicoidal o con los dientes de sierra que tenemos para el estudio. El arquitecto tuvo la conciencia y el cálculo necesario porque bueno, el terreno no tenía la orientación suficiente para capturar una buena luz, por lo que decide sacar este ventanal para que tuviera una suficiente orientación que le permitiera a Diego Rivera pues trabajar en ese estudio, ¿no? Y entonces ahí tenemos esta representación de la arquitectura funcionalista, pero ya con una aplicación específica y cómo fue reinterpretada en el contexto mexicano, que eso es algo importante, ¿no? O sea, cómo desde ese sentido lo que se hacía a nivel internacional aquí llegaba y tenía una reinterpretación filtrándose por la mexicanidad. Y además, bueno, que trata de replicar los mismos 5 principios, pero desde una cuestión como más local o más vernácula. Aquí alcanzamos a ver perfectamente los pilotes, por supuesto este espacio destinado para el ingreso del automóvil y que pudiera por ahí estacionarse y ubicarse. Y bueno, esto que les decía, ¿no? Como con la construcción incluso de los mismos materiales, que son materiales pues muy de fábrica, de construcción,
y que los utiliza, por ejemplo, ahí en el pasamanos de este maravilloso puente que conecta una casa con la otra. También tienen muy claro la parte de, pues por ejemplo, aquí colectar el agua. Esto baja a un contenedor con el cual se podría pues utilizar para riego para los servicios de la casa. Lo mismo el espacio para botar la basura. Y justo a un lado de esta primera casa funcionalista, Juan O'Gorman decide hacer un estudio, ¿no? Un estudio también para él, básicamente una casa, ¿no? Que replica o que hace un eco al estudio de Diego Rivera, donde además el ventanal que es corrido lo puede abrir para recibir toda la luz que él necesitaba para trabajar en sus pinturas, en sus diseños y en sus planos. Aquí nos demuestra esto que les digo, esta ingeniería, ¿no? Esta prueba de ingeniería tan espectacular con esta escalera helicoidal que no tiene otro sustento más que la propia curva y el propio material, es decir, está colada en un solo bloque de manera que se sostiene solo. Y bueno, aquí vemos los pilotes, el espacio para los autos y cómo se hace y efectúa la división de la parte pública y la parte privada de la casa. En esto Juan O'Gorman fue un gran pionero y digamos que fue el introductor de lo que fue el estilo funcionalista en México. Y bueno, aquí yo les pediría también que con detenimiento vieran este pequeño documental de la Casa O'Gorman y la vanguardia arquitectónica. También se encuentra ahí en la página de internet, en el Canvas, para que ustedes la revisen con calma y puedan complementar su información de la bitácora. Pero no solamente hablamos de, digamos, casas para los famosos, para los grandes, para los destacados. Juan Legarreta, otro gran destacado arquitecto de esta vanguardia, establecía que un pueblo que vive en jacales y cuartos redondos como una vecindad, no puede hablar arquitectura. Entonces, lo que dice Juan Legarreta es, tenemos nosotros que hacer las casas del pueblo. Los estetas, o sea, los que se dedican a la estética, y los retóricos, los que critican, dice, ojalá se mueran todos, después ellos harán sus discusiones, ¿no? Ahorita lo que importa es hacer casas para el pueblo. Acuérdense, estamos después de la revolución, México está creciendo, México llega a la modernidad y entonces hay que dar una vida digna para las personas. Por eso el arquitecto Juan Legarreta va a proponer un sistema constructivo muy igual, muy parecido a las casas que había construido O'Gorman, pero aquí ya no se concentra en los medios de expresión vanguardistas, es decir, no se enfoca en el funcionalismo, sino lo que busca es economía en la realización, es decir, que no salieran caras, y sobre todo a la posibilidad de hacerlas en serie, de repetirlas. Se podrán imaginar, ¿no?, que estos tipos de conjuntos habitacionales son desarrollados en áreas de una gran concentración obrera, es decir, de gente de la clase trabajadora que necesitaba solucionar el problema de la vivienda a un bajo costo y sobre todo que pudiera ser reproducida esa casa, digamos, en serie. Por eso hace en la Ciudad de México la Casa de los Trabajadores, que si se fijan sigue el mismo principio, ¿no? O sea, estos grandes ventanales que permiten dotar de luz, estos espacios jardinados que aunque son pequeños no se olvidan de considerarlos dentro de una finca y al arquitecto le queda muy muy claro el sentido de comunidad que tiene el mexicano. Por eso le dota de este espacio con una banca interna, pero que está en comunicación con el exterior, para poder platicar con los vecinos, pasar la tarde, enterarse de lo que pasa al exterior. Sabe y entiende lo que es la esencia de la vida del mexicano, que aunque busca la intimidad de su hogar, busca también estar en conexión con el exterior. Y bueno, la manera en que los diseña y que los hace, pues están pensando en respetar la dignidad de la vida de las personas, una dignidad que aún con pues la escasez de los recursos les permita vivir de una forma digna, de una forma agradable y sobre todo que les permite en su momento también poderse allegar de otros recursos. Imagínense el sentido social que tenía esa arquitectura, en donde incluso conciben las estancias o las salas de una manera muy amplia
para que permita y establecerse ya sea un taller familiar, un taller quizá de calzado, un taller de costura, un taller de cestería, o ubicarse en un comercio que les permitiera pues llevar otro ingreso a la casa, además de lo que el trabajador pudiera tener, ¿no? Y es así como tenemos la reproducción de estas casas que parecieran así, pues casas realizadas en serie, pero con unas dimensiones que permitían el desarrollo de una vida muy digna en su interior. Y bueno, como remate estaría el hito de Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria es una visión maravillosa de trasladar en un solo conjunto, que es enorme, todas las facultades que estaban distribuidas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el centro histórico de la ciudad. Entonces se decide recurrir a un espacio que pues era un espacio, una zona totalmente volcánica, en donde pues no había más que piedras y nopales y muy poca vegetación. Entonces los arquitectos de la época, encabezados por Mario Pani, en su momento también Luis Barragán con el diseño de los jardines, Juan O'Gorman, todos los arquitectos de la vanguardia y del movimiento funcionalista e internacional deciden intervenir en el proyecto de ciudad universitaria, que ciertamente tiene una reminiscencia impresionante hacia el funcionalismo del estilo internacional, pero con el toque de la mexicanidad, es decir, desde los materiales como este maravilloso mural que realiza precisamente Juan O'Gorman, con piedras, todo esto es piedra traída de los 32 estados de la República, de modo que hubiera una representatividad y que hace alusión a un códice prehispánico. Y luego las cubiertas de ónix que se deciden poner en los diversos espacios. Y así lo vamos a encontrar en toda Ciudad Universitaria, cómo conjuga la plástica, esta integración de la que hemos venido hablando, en sus murales, en sus esculturas, en sus espacios escultóricos y en todo este desarrollo de esta arquitectura que ciertamente es racional, es científica, pero también con esa emotividad muy propia de el mexicano. Entonces, es como de alguna manera en México se abraza, en México se concibe el funcionalismo. Pues espero que sea de su interés y pues les dejo material suficiente para que puedan indagar por otros lados. Muchas gracias.